consigna que tienen a las 5 de la tarde, porque libres les queremos. Ahora estamos comunicados con Carlos Heller, que por supuesto dijimos más temprano que íbamos a invitarlo a analizar la reunión que tuvo Alberto Fernández con su equipo de trabajo y el Fondo Monetario Internacional. Así que qué mejor que escucharlo. Buen día, Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Aquí, bueno, dimos la información, por supuesto, que trascendió, dialogamos sobre el comunicado, pero nos interesa mucho tu punto de vista sobre lo que pasó ayer. Mirá, varias cuestiones. Para mí la primera es que es sumamente importante que Alberto Fernández haya ratificado en esa reunión lo que uno espera sea la posición del futuro gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional. Esencialmente porque dejó muy claro que no hay coincidencias con las recomendaciones de políticas impulsadas por el Fondo. En el comunicado que sacó el Frente de Todos, dice, se trata de aproximaciones dogmáticas que no se ajustan a las condiciones objetivas actuales ni resuelven los principales problemas estructurales de la economía argentina. Y creo que eso, lo hemos dicho infinidad de veces, es una de las cuestiones claves que el futuro gobierno tendrá por delante, de cómo encare esa negociación, que todo el mundo se está fijando en la reprogramación de la deuda, y está bien, pero yo insisto que tan o más importante que la reprogramación es que salgan del escenario las condicionalidades. Ayer se dejó en claro, vos viste que dice el comunicado de la reunión hecho por el Frente, todo empeoró desde el acuerdo. La economía cayó 1.7, la deuda subió 29 puntos porcentuales del PBI, el desempleo aumentó al 10,1, la pobreza creció a más del 32 y la inflación se disparó al 53,9. Es decir, ninguna de las cosas que en la teoría el fondo enuncia, que esto es para mejorar las condiciones de vida, el empleo, etcétera, etcétera, han resultado, más bien ha sido todo lo contrario, y por lo tanto, hacia adelante, lo que se necesita es un programa de gobierno apoyado en otros conceptos, que no son los del fondo, que no son los del ajuste permanente, que no son los de destruir las actividades productivas del país, sino todo lo contrario, que pasan por darle recursos a la gente para que sean consumidores y que esos consumidores generen demanda. Bueno, lo que hemos explicado millones de veces, y yo estoy muy contento de que ayer con toda claridad eso haya quedado expresado, yo diría oficialmente, como la posición del Frente en la materia. Y qué interesante también, Carlos, por un lado la radiografía que se hace, por otro lado el otorgamiento de responsabilidades al gobierno y al Fondo Monetario Internacional, a los dos. Y al fondo, así es. Exacto. Pero eso es toda una definición. Claro. Creo que con muy buen criterio, además, aquí le dijeron, mire, yo soy candidato todavía, no soy ni siquiera presidente, y no cogobierno. Ustedes cogobiernan, es decir, son los responsables de esta situación, háganse cargo y resuelvan algo. Creo que eso también estuvo allí planteado seguramente, no sé si en esos términos como yo lo digo, pero bastante parecido. Ahora, Carlos, Pablo te saluda. Qué delicada la situación, ¿no? Porque evidentemente... delicada la situación, digo, en términos políticos, por la escena. Alberto Fernández podría haber sencillamente enviado a sus referentes económicos, sin embargo decide ir, y evidentemente decide ir para exponer eso de manera frontal. Del otro lado, por lo que se ha contado de la conversación, permanentemente una referencia del Fondo Monetario, de la necesidad de tener un interlocutor válido.
Alberto Fernández diciendo que aquí no está, digamos, porque efectivamente es solo un candidato, pero la evidente necesidad, ¿no es cierto? Y la caracterización del momento del fondo, hablando de vacío de poder, cosa que no ha sido desmentida en el comunicado, donde sí se desmintió que hayan pedido adelantamiento de elecciones. Quiero decir, son todos pasos y mensajes muy, pero muy, de sumo cuidado en la escena, ¿no? A ver, la escena es de mucho cuidado. La situación a la que ha sido llevada el país es de mucho cuidado, no la reunión de ayer. Está bien, claro. Y no tampoco lo que dijo Alberto Fernández en la reunión. Claro. Yo te diría, insisto, en este programa, en este lugar y nosotros hablando, hemos dicho prácticamente estas mismas cosas permanentemente. Y yo creo que ayer yo dije algo así como que una cuestión clave del proceso que se iniciará el 10 de diciembre es cómo se resolvía esta cuestión. Sí. Y planteé justamente que más que el plazo, etcétera, que desde luego tenía su importancia, el eje estaba en las condicionalidades. Y que ayer quedó muy claro que el futuro gobierno está diciendo no queremos condicionalidades. Esto que ustedes le impusieron o con lo que acordaron con el gobierno de Macri para llevar adelante, lo único que hizo es generar pobreza, inflación, achicamiento del Producto Bruto, endeudamiento. Bueno, entonces no me venga con la misma receta, nosotros queremos hacer otra cosa. Ahora, Carlos, a ver, en función de tu experiencia y de la historia de las últimas décadas de la relación con el fondo, ayer Cecilia Todesca dijo, la negociación va a ser muy dura. Vos lo habías adelantado ayer por la mañana. ¿Cómo te imaginás esa discusión? Y me imagino que te referís a las reformas estructurales, previsional, laboral, etcétera. ¿Por qué el Fondo Monetario, que también de alguna manera se pone en juego su legitimidad en términos internacionales con los gobiernos que lo conforman, ¿por qué aceptaría el mismo acuerdo pero sin las condicionalidades políticas que son su esencia? Porque las negociaciones son eso. Porque, bueno, si no, creo que no habría que presentarse elecciones, Pablo. Tendríamos que partir de que estamos frente a una situación inmodificable y darlo por perdido. Yo creo que hay un proceso donde el pueblo argentino está expresando una voluntad de cambio, un rechazo a un modelo y una voluntad de ir para otro lado. Y esa voluntad es la fortaleza que va a tener el próximo gobierno para llevar adelante esas políticas. Y claro que va a ser duro, porque el fondo aplica una receta que es universal, no es un ensañamiento con la Argentina. Le hace lo mismo a Brasil, le hace lo mismo en todos los lugares donde actúa. Es su rol, están para eso. Es decir, que no hay que sorprenderse de eso, no son ni particularmente malos con nosotros ni nada, pero finalmente una negociación es eso, es sentarse y bueno, la Argentina no le va a ir a pedir al fondo más plata, que sería un punto débil, dice, bueno, mire, quiere más plata, quiero esto. El fondo, la plata se la dio todo este gobierno, y quiero recordar una cosa, que a la hora de las negociaciones seguramente pesa. Si vos revisamos la secuencia de los acuerdos, el primer acuerdo era preventivo. Sí. El segundo acuerdo ya no fue preventivo y tenía una serie de desembolsos. Una parte iban a ser este año y otra parte el año que viene. Luego hubo una nueva negociación y se aumentó el monto del crédito y se acortaron los desembolsos y quedaron todos para este año. Entonces está claro que el fondo apostó a una política que fracasó, que el fondo es responsable de que la Argentina esté en esta situación, que el fondo ha permitido que el país se endeude para financiar la fuga de capitales, como ayer también se dijo claramente en la reunión. Y entonces, objetivamente, el futuro gobierno se planta frente al fondo en una negociación con una fortaleza de decirle, mire, usted es corresponsable de esto que pasó. Claro. Entonces usted tiene que ayudar a encontrar una solución posible.
Bueno, ahí me interesa, Carlos, hacer un pie, si querés, profundizar, porque venimos tratando aquí en Volver a las Fuentes el tema de la fuga de capitales como uno de los mayores problemas estructurales que tiene la Argentina. Y justamente en el comunicado se dijo, porque se refleja la reunión, que de los desembolsos efectuados por el fondo, que suman 44.500 millones de dólares, la salida neta de dólares supera los 36.600 millones, lo que representa más del 80% de los desembolsos recibidos hasta la fecha. Textualmente el comunicado. Es decir... Y además dice el comunicado, algo que también nosotros hemos señalado infinidad de veces, que los desembolsos están en contradicción con el artículo 6º del acta constitutiva del fondo, que dispone que no podrán utilizarse recursos del fondo para afrontar una salida considerable o continua de capital. Es decir, que ante la fuga el fondo debía haber impedido que eso suceda o haberle exigido al gobierno, porque también acá no lo dice, pero aunque parezca mentira, en los estatutos del fondo está previsto que ante una situación de fuga, los gobiernos puedan adoptar, ellos dicen, medidas transitorias para limitar la salida de capitales, que es otra de las cosas que podría haber inducido que se haga y no se hizo. Entonces, efectivamente, el fondo ha pasado por encima, acordémonos de todas las cosas que hemos dicho, de las llamadas de Trump, de todo el proceso de cómo se fue dando, donde fueron pasando por encima de hasta la opinión de sus propios equipos técnicos, en función de un compromiso político y de un objetivo político. Por lo tanto, la corresponsabilidad es harto evidente y cuando vos sos corresponsable, en algún punto también tenés que hacerte cargo de eso, ¿no? Claro, pero resulta que, de acuerdo con lo que trascendieron de la reunión, el fondo dijo que el programa económico es una responsabilidad del gobierno, que el fondo presta y pone algunas condiciones, y lo que estamos diciendo acá es que el fondo incumplió. Bueno, pero sería, Cintia, sería fantástico que el fondo venga y se haga la autocrítica, ¿no? Ha pasado, ¿no? Pero ha pasado, ¿te acuerdas? Que la haga en vivo y en directo, decís. Pidiendo más de la cuenta. Sí. No, en general... No va a venir a decir eso que está diciendo, va a insistir en eso que es su línea y su política. Lo que vale es dónde se van a parar las autoridades argentinas en esa negociación. Y la firmeza que... Por eso es importantísima la reunión de ayer, porque creo que la ida o la presencia de Alberto es, además, para que no parezca que eso es una posición de un negociador, sino que esa es la posición del futuro gobierno. Y yo creo que es muy alentador para los argentinos ver que el futuro presidente está diciendo desde el punto de partida, no queremos condicionalidades, ustedes son corresponsables de esto y tienen que ayudar a encontrar una salida que no es por acá. Creo que es fundamental eso, porque hay una situación en la aplicación de las medidas que el fondo recomendó. Lo único que han hecho es generar esos datos que ayer se esbozan en el comunicado. Es decir, más desempleo, menos producción, más inflación, más deuda. ¿Desde qué lugar el fondo tiene fortaleza para decir sigan haciendo lo que venían haciendo? Si fuera cierto que el fondo no pone condiciones, sino que financia, sería fantástico, por lo que tiene que hacer es seguir haciendo lo mismo, no ponerle condiciones al futuro gobierno y darle facilidades financieras para que le puedan pagar en los tiempos que la Argentina pueda generar los recursos a partir de las nuevas políticas. Claro. Y claro que va a ser una pulseada. Lo otro sería casi infantil creer que ellos se van a volver buenitos de golpe y van a decir, parece bien, muchachos, hagan la suya, se la ganaron porque la gente los votó, tienen todo el derecho. No, eso no va a pasar. Ahora, esta cláusula...
Perdón, Carlos, la cláusula 6 que vos mencionás, que el Fondo Monetario Internacional no debía avalar la fuga de capitales, y a su vez lo que ya está diciendo el documento, que representa la fuga del 80% de los desembolsos recibidos, en el marco de esa pulseada que vos referenciás, va a tener relevancia. Obvio, pero todo eso te da, yo diría, derechos morales, fortalezas para discutir, porque no tenés una capacidad de obligar a la contraparte, claro, ni un tribunal a donde ir a reclamarlo. Pero una negociación es eso, creo que hay que asumirlo. A mí lo que me importa de verdad es que la posición del gobierno argentino sea la correcta, que lo que Argentina lleve a la mesa sea esto que se dijo ayer y que tenga la firmeza que trasunta este documento que se dio a conocer ayer. Y desde luego eso podrá tener tensiones y demás, pero finalmente vos fíjate que a la par que está pasando esto, los empresarios quieren saber cómo va a ser la cosa, porque la actividad de las empresas lo que buscan es poder seguir haciendo negocio y ganando plata. Bueno, te estaba por leer algo en ese sentido, Carlos, estaba leyendo Va de Negocios. Dice, se anunció el cierre del sindicato textil en La Pampa. El sindicato textil no existe más en la provincia de La Pampa porque no tiene afiliados, cerraron todas las empresas textiles. Claro. Y apareció el dueño de John Fuss, dijo que mantiene una propuesta para reabrir la ex planta en La Pampa de Alpargatas, pero que no puede seguir hablando hasta que el gobierno se vaya. Es decir, compra Alpargata La Pampa solo si Macri no es reelecto. Bueno, pero todo este desfile de empresarios que se reúnen con quien a la vista prácticamente el próximo presidente, más allá de que falten todas las cosas legales, constitucionales, y que tienen que suceder y que no son menores, pero bueno, uno no ve a nadie que esté apostando, salvo al gobierno, a que el resultado electoral pueda ser distinto a una ratificación de lo que pasó en las PASO. Entonces, cuando los empresarios como Galperín van a reunirse con Alberto Fernández, o los mineros se reúnen con Alberto Fernández, o los distintos sectores, cada uno está viendo qué posibilidades hay de seguir haciendo negocios. Y eso también van a ser todas pulseadas. Todas esas son negociaciones que tendrán que tener límites en cuanto a que no signifiquen pérdida de derechos para los trabajadores, Claro. que no signifiquen retrocesos en conquistas que han costado mucha lucha, mucho sacrificio, y que al mismo tiempo permitan que esas empresas puedan funcionar en el marco de una economía que comience a crecer y que genere posibilidades de actividad económica, porque esas empresas textiles se fundieron por dos cosas: por la entrada de importaciones que competían de una manera brutal, por distintas razones, por facilidades, por tipos de cambio, por una cantidad de cuestiones, y por la caída de la demanda interna. Sí, no es lo mismo el reclamo de una textil que el de una minera, digamos, ¿no? ¿Cómo? No es lo mismo el reclamo de una textil que el de una minera. No, no es lo mismo, pero la minería también existe, y el tema con la minería es también llegar a acuerdos que tengan que ver con el interés nacional. Yo creo que allí hay muchas cosas y hay distintos tipos de minería. El petróleo es parte de la minería, es decir, sería ilimitado el tema de lo que podríamos hablar al respecto. Sí. La cuestión es que se acuerden desarrollos que tengan la adecuada protección medioambiental, que le dejen los beneficios que le tienen que dejar al país. Es decir, todo tiene que ver con lo que se negocie. Bueno, y en ese sentido, Carlos, la reunión de Alberto Fernández que tuvo este lunes con
Lucía Corpachi de Catamarca, Alicia Kirchner de Santa Cruz y distintos representantes de empresas con actividad minera, la verdad es que fue de suma relevancia, porque lo que dijo Alberto Fernández ahí es que están trabajando en un marco legal que brinde seguridad jurídica para seguir con las inversiones en Vaca Muerta y en la producción de litio. Es decir que evidentemente Alberto Fernández está pensando y está diseñando incluso la legalidad de su nuevo gobierno en este ámbito, pero en los medios de comunicación en general eso no ha trascendido. Sí, mirá, a ver, yo no sé lo que está planeando Alberto Fernández, pero yo digo, yo voy a contar una cosa. Cuando yo fui diputado, presenté un proyecto para crear algo que, para que se entienda, llamé la IPF del litio, es decir, un ente nacional encargado de la explotación de un recurso estratégico que la Argentina tiene el beneficio que le ha dado la naturaleza de tenerlo en abundancia y que debería ser explotado porque tiene una relevancia en todo lo que viene del desarrollo futuro, presente y futuro, que es notable, pero que debería ser explotado a partir de los intereses de la nación, lo cual no quiere decir que tenga que ser explotado exclusivamente por una empresa pública. Yo hablo de un marco regulatorio en el que se establezcan las condiciones adecuadas de esa explotación, que tengan cuidado con lo que es la protección del medio ambiente y que no se conviertan en meros proyectos extractivos, porque hoy también ya hay empresas que se están llevando litio de la Argentina, pero se llevan litio en bruto, y en definitiva yo creo que la Argentina estaría en condiciones de exigir o hacer convenios asociativos con empresas, si lo que necesitamos son inversiones y no tenemos los capitales para hacerlo, convenios asociativos con empresas que produzcan en la Argentina, que ocupen mano de obra argentina, porque cuando Fernández habla de un país federal también requiere que haya empresas productivas en distintos lugares del país, porque si vos desarrollás un polo alrededor de la explotación del litio, eso va a generar población, esa población va a requerir servicios de todo tipo, escuelas, hospitales, así se forman las ciudades, así se pueblan los territorios. Creo que es una enorme oportunidad que hay, es decir, el litio está, hay que explotarlo, pero hay formas distintas de explotarlo. Yo no creo que haya que pensar que hay que guardarlo para colección, pero tampoco creo que haya que venderlo alegremente sin tener en cuenta todas esas cosas que hay que tener en cuenta. Todo un tema de altísima relevancia, un tema en sí mismo, ¿no, Carlos? Así es. Y la verdad es que... Una gran importancia, mirá, sí. La mayor reserva de litio está ahí en la frontera de Argentina, Chile y Bolivia. Quiero decir que Bolivia ya creó una empresa como la que yo digo, que tiene a su cargo la explotación del litio del lado boliviano, es decir, no es nada tan novedoso lo que estoy planteando. Yo presenté ese proyecto de ley que perdió a esta altura estado parlamentario, probablemente algún diputado del espacio lo haya vuelto a presentar y nuevamente siga teniendo ese estado parlamentario. Y allí se planteaba un consorcio con la participación de las provincias donde hay intereses concretos alrededor del litio para su administración y para tener en cuenta los intereses de esas provincias, y una cantidad de cuestiones que hacían a la explotación estratégica de un producto, un bien que es escaso en el mundo pero que tiene una relevancia notable. Es decir, nosotros no podríamos estar teniendo esta comunicación si no fuera gracias al litio. Claro. Para decir algo muy sencillo. Y cuando uno piensa en los autos eléctricos, en los autos que no van a contaminar, son autos con batería de litio. Es decir, el futuro que tiene el litio en el desarrollo de la sociedad moderna es enorme.
Temazo, la verdad, Carlos, es que el viernes cuando nos reencontremos tenemos por un lado pendiente la salida. ¿Cuáles los no condicionamientos del fondo? Sabes que la salida, hoy hablamos de la salida. Sí, un poco hablamos, sí, claro. Porque yo, acordate que dije, el primer punto de la salida es cómo se sale de este encierro del Fondo Monetario. Porque todo lo otro está condicionado a esto. Es decir, esta firmeza que ayer expresó Alberto Fernández es muy alentadora respecto a el contenido de la salida. Claro, el principio de la salida, pero vamos a profundizar el viernes, dale, Vamos en a la salida y profundizar en el litio, que me parece un temazo. Dale, Muchas gracias, Carlos, como siempre muy claro. chau. Adiós, 9 de la mañana y un minutito, Carlos Heller, allí en Volver a las Fuentes, y ahora Carlos, pero Roberto Carlos. ¿Qué dice, Taviano? ¿Cómo le va, Pablito? Bien, ¿usted? Hola, Robert. Bien, traje unos huesitos para Gori. ¿Dónde anda? Gori, Gori, Gori. Sí, ¿se lo llevó Se Magallanes? lo llevó. Viste, lo saludamos sí. todo, pero bueno, Magallanes no nos lo quiso dejar. Así que volvemos en un ratito, caballero, con el pase, Sí, volvemos con el pase, claro. con el encuentro, Bueno, el ensamble, No. Pase. la reunión, Ya está. la asamblea, listo. el estuario. Vamos todos a Radio Colonia, las noticias y volvemos, dale. Sí. Lunes a viernes, 6 a 9. Volver a las Fuentes, Cintia Ottaviano, por Radio Colonia.